Bienvenidos a la clase 6 de nuestra escuela Esencia. Hoy vamos a ver un tema súper especial, súper importante para nuestras vidas, que es conocer a la persona del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Recordemos que cuando Jesús decía el reino de Dios se ha acercado, no solo la gente lo escuchaba de la boca de Jesús, sino que también pasaban cosas, ¿sí? Los ciegos veían, los sordos escuchaban, los cojos caminaban, la gente era liberada. Y cuando tú y yo llevamos la presencia de Cristo a los lugares donde vivimos, donde trabajamos, podemos tener esa misma certeza. Si el reino de Dios se ha acercado a ese lugar, se va a notar en sanidades que van a pasar cuando tú vengas y tú impongas manos sobre las personas que están ahí en ese lugar, ¿sí? Pero por eso es importante encender nuestro GPS espiritual, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos guía cuál es la obra que Dios quiere hacer a través de tu vida, a través de mi vida. Y Él es el que te va a llevar a los lugares donde hay oscuridad. Él te va a decir, bueno, quiero que alumbres en este lugar. Quiero que tu manera de vivir provoque que la gente conozca al Cristo que lleva dentro, ¿sí? Así que vamos a recordar nuestra visión. Repetimos la visión porque a medida que se nos va revelando cada parte de la visión, tú y yo vamos a saber en qué etapa de la visión estamos con cada una de las personas que conocemos, ¿sí? A quién nos toca predicarle, a quién nos toca pastorear, a quién nos toca prepararle, a quién nos toca equiparlo para plantar un nuevo encuentro, para plantar un nuevo ministerio, ¿sí? Ujú. Que de esa manera pues todos cumplamos y vivamos el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Así que nuestra visión dice, Somos un movimiento de encuentros de amistad y vivimos predicando el Evangelio a cada persona, pastoreando a creyentes, preparando discípulos que forman otros discípulos y plantando líderes en cada nación del mundo. Esta es nuestra visión y propósito. Y vamos allá a comenzar con los primeros 4 puntos que hay al inicio. Dice, el ministerio más importante en nuestra vida y en nuestra visión es el ministerio del Espíritu de Dios. Sí. o sea, ninguna de las 5 P's vamos a poder nosotros hacerla con como Dios quiere que la hagamos, Ujú. si no, si, por eso hoy hemos puesto ese fondo de una CIA, para que tú cada vez que vayas a salir a la calle, cada vez que vayas a resolver un conflicto con tu pareja, cada vez que vayas a corregir a tus hijos, tú vayas ahí a esa silla y le preguntes, Espíritu Santo, ¿qué es lo que debo de hacer en esta situación? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que quieres que aplique para avanzar en tu reino con esto que estoy viviendo hoy, ¿sí? Con esta situación de mi trabajo, con esta situación de mi matrimonio, con esta situación con mis hijos? Y el Espíritu Santo dice que a cualquiera que le pida sabiduría a Dios, Dios se la va a dar sin reservas. Y para eso es que tenemos que aprender a ver al Espíritu Santo como una persona, no como... me gustó un ejemplo que pusieron ayer. Dice, ¿qué pasa cuando un católico te dice, pero ¿y qué hago con la Virgencita? Si ustedes solo creen en Jesús. Y viene él y le dice, bueno, pues el mayor deseo de esa virgencita es que todos conozcamos a su hijo, dice. Entonces, sin necesidad de pelear, esta persona pues puso en su lugar, en la posición correcta a un católico, pero eh, ¿por qué estaba diciendo esto? Para que todos sepamos que no hay ninguna decisión va a ser acertada, aunque para ti, para mí parezcan buenas decisiones, no va a ser acertada si no fuiste guiado por el Espíritu de Dios. Ujú. No tengamos no nos limitemos a tomar decisiones sin ser guiados. Cada decisión seamos guiados. Y bueno, ahí surgen, ¿va? ¿Y cómo sé si estoy siendo guiado? ¿Cómo sé si no es mi mente la que me está dando un consejo y no es el Espíritu Santo? Eso lo veremos en el siguiente tema. Entonces, tú y yo vamos a tener que aprender
conocer la voz de Dios. Ujú, Cada vez que llamamos por teléfono, tú ya sabes cuando te contesta tu hijo, cuando te contesta tu esposa, tu esposo, cuando te contesta alguien que no es tu familia, tú reconoces la voz, ¿sí? ujú, Pero es porque has escuchado muchas veces claro. y has estado en conversaciones con esa persona y tu oído ya sabe distinguir la voz tuya, la voz de esa persona, la voz de tu pareja, la voz de tus hijos. Mm. Aunque no lo veas, tú distingues la voz, ¿sí? Entonces la voz del Espíritu Santo normalmente pues va, tiene como tres niveles, ¿sí? Va en susurro, cuando te dice así, te susurra lo que tienes que hacer y pues tú y yo a veces ignoramos ese susurro. Entonces viene el Espíritu Santo y busca la manera de que se note, ¿sí? Que se oiga más fuerte. Y puede ser a través de una prédica, de una palabra, de una alabanza, de un momento de adoración. Y llega el momento en donde si ignoramos el susurro, ignoramos que nos hable más fuerte a través de alguien. Y entonces ahí viene la tercera, sí, que es cuando ya la vida te grita y tú te topas en una pared, te das una sorpresa, tú dices, ¿por qué estoy viviendo esto? Y el Espíritu Santo te dice, porque nunca escuchaste mi susurro, nunca escuchaste mi instrucción, y ahora pues cosecharás lo que has sembrado, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a escuchar los susurros del Espíritu Santo cuando nos dice, por ahí no, por aquí sí, sí, vale. Entonces, seguimos. Él es la manifestación de Dios en nuestro medio. Él trae la manifestación de poder, transformación y el cielo aquí en la tierra. El Espíritu de Dios es la presencia del Padre, escríbelo, que te acompaña en tu vida personal, en tu familia, en los encuentros, en las celebraciones y en cada área de tu vida. Tercer punto, el Espíritu de Dios es tu ayudador, está para ayudarte. Su presencia era tan importante que Jesús dijo a los discípulos, no hagan nada sin que hayan recibido el Espíritu de Dios, así que quédense en Jerusalén hasta que el Padre los envíe. Entonces, es el ayudador al que menos ayuda le pedimos. Sí. Le pedimos ayuda al psicólogo, al abogado, al doctor, al farmacéutico, a la suegra, al cuñado, al jefe, al compañero. No, a quién hay que pedirse. Y muy rara vez tú dices, ya sé a dónde voy a pedir ayuda, ya Ajá. sé quién es el que me va a hacer ver la solución a esta Y situación. muchas veces inconscientemente es porque queremos evadir la responsabilidad de tomar decisiones nosotros. Por eso tomamos decisiones Queremos eh, que alguien más las tome. exactamente. Queremos que alguien más las tome porque si sale mal ya no es mi culpa y puedo echar balones fuera y decir, ay, es que tú me dijiste que decidiera. Por eso siempre nosotros a las personas cuando nos preguntan qué hacer, no tienen que hacer lo que nosotros decimos, o sea, tienen que buscar lo que el Espíritu Santo les diga, porque ahí la responsabilidad es de uno con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a equivocar nunca, ¿sí? Tenemos que aprender a, escribe, cultivar una relación personal con Él diariamente. Con Él podemos vivir una vida de poder y victoria. Esto es como el cepillo de dientes, ¿no, mamá? El cepillo de dientes mío es mío, el de él es de él. Es personal, ¿sí? Cada uno tiene que tener su propia relación con el Espíritu Santo. Yo no puedo depender de la relación que él tiene con el Espíritu Santo, ni él puede depender de la relación que yo tengo con el Espíritu Santo. Es algo personal. Ahora, nunca esa intimidad, nunca esa relación personal es para que tú te creas más que los demás. Siempre que tú desarrollas una relación íntima con el Espíritu Santo, Ujú. lo que el Espíritu Santo te va a llevar es a Amar, amar y a servir a la gente, a a ayudar. ayudarles a cuando están pasando una situación, no vas a poder ignorar las necesidades que tiene la gente que está a tu alrededor. Entonces, Ujú, ¿cómo sé yo si estoy teniendo intimidad con el Espíritu Santo? Pues no me creo mejor ni mayor que los demás, sino que sé que soy un instrumento en las manos de Dios para bendecir a la gente que está alrededor mío. ujú.
y nunca uso esa relación personal para sentirme mejor que los demás, sino que al contrario, eh, mi anhelo es que todos tengan esa relación, esa Claro. intimidad con Él, porque de esa manera Dios puede revelar al corazón de la gente cuál es su propósito para sus vidas. Y ya pues yo sé que solo estoy ahí para equipar a las personas para que tengan la creencia correcta, tengan la palabra correcta, los pensamientos correctos y el corazón correcto para vivir la plenitud de Cristo. Ujú. Bien, vamos al punto A, la llenura del Espíritu de Dios, lo puedes ver en Hechos 1:8. Toda la experiencia, enseñanza, práctica y conocimiento de los discípulos con Jesús no fueron suficientes para vivir sus vidas en poder, ¿sí? Podemos tener mucho conocimiento bíblico, aún lo que decía mi esposo, mucho conocimiento del Espíritu Santo, teórico, muchos cursos hechos, ¿no, mi amor? Muchos seminarios, todo lo que tú quieras. Pero dice que los discípulos que estaban con Jesús, ni siquiera con todo lo que ellos adquirieron estando con Jesús, eso fue suficiente para vivir sus vidas con poder. Necesitaban al Espíritu Santo, porque Él es el que te va a guiar. Por eso decían Juan, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. O sea, realmente podemos hacer muchas cosas, pero no podemos hacer eso que da fruto, ¿sí? Así como Jesús iba a intimidad y luego lo que hacía era efectivo y se veía el fruto, eso es lo que nosotros no podemos hacer sin el Espíritu Santo, ¿sí? No podemos dar en el blanco de lo que una persona necesita sin el Espíritu Santo. No podemos dar en el blanco nosotros en el propósito que Dios tiene para nosotros sin el Espíritu Santo. No se puede, ¿sí? Bien, uno. Hay dos acontecimientos principales en relación al Espíritu de Dios que podemos ver en la vida de los discípulos. El A y el B dice A, Jesús sopló sobre ellos para el nuevo nacimiento. Juan 20:22 fue en este momento que los discípulos recibieron el bautismo en el Espíritu de Dios, siendo ellos bautizados en el cuerpo de Cristo en el nuevo nacimiento. Jesús bautiza en el Espíritu de Dios, en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo de Cristo, para salvación. 1 Corintios 12:13. B. Recibir poder para ser testigos por la llenura del Espíritu de Dios. Eso está en Hechos 1:8. Y C dice, esto los llevó a una comunión íntima y coparticipación con Él en sus vidas aquí en la tierra. Dos, la llenura del Espíritu de Dios es la promesa del Padre que vemos en Hechos 2:33. El Padre bautiza con el Espíritu de Dios, que es la llenura del Espíritu Santo, para recibir poder para ser testigos, ¿sí? Testigo es aquel que lo ha vivido, que lo ha visto, que lo ha oído de primera mano. Yo soy testigo de la sanidad de mis rodillas. Yo soy testigo de la sanidad de una chica que tenía un brazo paralizado. Yo soy testigo de X cosas. ¿Por qué? Porque yo lo vi, lo oí, lo vi, ¿sí? Bueno, yo soy testigo Lo de viví. muchas personas que eran fariseas y religiosas Ujú, y que han sido libres de la religión sí. y ahora están amando y sirviendo, Ujú, no desde una denominación, sino que ahora saben que la iglesia no es un sitio al que vamos, sino que nosotros somos la iglesia. Entonces, cada vez que yo veo cómo el poder del Espíritu Santo trae al corazón de las personas el desaprender religión para aprender relación, eso es un milagro para mí. Y yo digo, wow, cuánta gente más hay que todavía no saben que, que mi papá no es una religión, que Dios no es católico, que Dios no es sí. evangélico. Entonces, cada vez que yo he logrado participar, que he visto el poder del Espíritu Santo obrar a través de mí para llevar a las personas una manera de entender qué significa ser hijo de Dios, yo digo, wow, yo con mis fuerzas no tenía ni el poder, ni el conocimiento, ni la sabiduría de cómo lograr eso, sí, pero
Cuando tú te dejas usar por el Espíritu Santo va a hacer libre a las personas a través de ti. Él Mm. va a poner las palabras correctas en tu boca para que cuando tú hables, las personas encuentren soluciones donde antes solo veían problemas. Y el 3 dice, la llenura del Espíritu de Dios te lleva a una vivencia del reino de primera mano. ¿Sí? Te va a llevar a tener experiencias personales del reino. La llenura del Espíritu de Dios es necesaria para caminar en la plenitud del poder de Dios como hijo de Dios. Sí, lo necesitamos. Bien, punto B. La necesidad y los beneficios de la llenura del Espíritu de Dios. Uno, el Espíritu de Dios es nuestro ayudador, eso lo vimos antes, Juan 14:16. Dos, el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad que nos va a guiar a toda verdad. A, me guía a toda verdad, me enseña y trae revelación a mi entendimiento. ¿Sí? Juan 14:17. B, el Espíritu de Dios es quien alumbra nuestro entendimiento para que podamos aplicar la palabra de Dios de manera práctica en nuestra vida diaria. Cuando viene revelación a nuestras vidas es por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y es lo único que puede transformar nuestras vidas porque nos lleva a ver algo que no veíamos antes y al verlo, eso desencadena una acción en consecuencia, ¿sí? Em, puedes verlo en Juan 14:26, Efesios 1:17 y 18, que justo este domingo estuvimos orando eso juntos en la celebración. 3, el Espíritu de Dios me revela, perdón, las cosas que van a suceder. Somos hijos avisados. Me hace ser un hijo avisado. Juan 16:13, Proverbios 22:3. Punto A debajo del 3. Entonces es mejor consultarle al Espíritu Santo que estar Sí. viendo el horóscopo todos los días de qué te va a pasar. Ajá. ¿No Él es? sí sabe lo que me va a pasar. Entonces yo te invito a que dejemos de estar pidiéndole que adivine nuestro futuro a las cartas, al horóscopo, a personas que no tienen ese poder, pero el Espíritu Santo sí te puede avisar de todo lo que estás por vivir, que estés preparado para vivirlo y que estés preparado para verlo como, el Espíritu Santo ya había hablado esto a mi corazón, yo ya lo había visto aquí y aquí, Ujú. y ahora mis ojos lo están viendo, pues es el Espíritu Santo que te guía a toda verdad, ¿sí? Sí. 3A. El Espíritu de Dios me guarda de peligro y me revela las cosas que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida. 4. El Espíritu de Dios me revela los misterios de Dios a mi entendimiento y me encausa en el plan de Dios y en el potencial que Dios ha depositado en mi vida. 1 Corintios 2:12. El Espíritu me revela las cosas que Dios preparó para mí. ¿Para qué? Para que yo no esté echando tiros al aire en mi vida, para que yo pueda vivir con dirección, ¿sí? Con seguridad, con claridad de hacia dónde voy. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. El Espíritu de Dios escudriña y revela aún lo profundo de Dios. Por eso necesitamos tener comunión con Él. 5. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Nos imparte confianza para hablar y testificar de Cristo. Hechos Cuando tú, 4:31. cuando tú dices, es que no sé cómo hablarle de Jesús a esta persona, Llénate del Espíritu de Dios. es porque lo estás tratando de hacer en tus fuerzas, pues, y si te está dando vergüenza hablar de Cristo, te está dando vergüenza el Evangelio, es porque no está llena el Espíritu Santo. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, sin necesidad de sonar religioso, el Espíritu Santo te va a guiar a qué palabras vas a decir, que cuando las digas, me recuerdo ahorita de cuando se juntó la mamá de Jesús con la mamá de Juan. Dice que los bebés estaban en el vientre, ¿sí? Y apenas se acercó María, ¿cómo se llamaba la mamá de Juan? Elizabeth. Elizabeth. Dice que la barriga le saltó. Ujú.
adentro, ¿sí? Y ahí desde ese momento ella supo a quién portaba ella en su vientre. Y así tiene que ser cuando cada encuentro que tú tengas con una persona, su corazón tiene que saltar algo, porque tú llevas la presencia de Dios y el Espíritu Santo va contigo para que lo que digas en ese Ujú, momento haga que salte el corazón de esa persona ujú, y que diga, ¡guau! Yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Si esta persona pudo vivir como está viviendo, yo también quiero eso en mi vida, ¿sí? Entonces, yo te invito a que cada vez que vayas a quedar con alguien, a tomarte un café, dejes de pensar, ¿y cómo le hablo de Cristo? Y mejor pregúntale, Espíritu Santo, qué es lo que hay que hacer para que cuando esté con esta persona salte algo en su corazón y que tenga un encuentro personal contigo. ujú, Sí, a veces será solo cuestión de escuchar, a veces será darle un testimonio de alguien que conoces que pasó por algo similar a lo que está pasando él o ella, y el Espíritu va a hacer que su corazón salte y diga, wow, yo no lo había visto de esa manera, yo no pensé que se pudiera hacer, yo pensé que eso solo salía en las películas. Y tú y yo somos portadores de buenas noticias para hacer ujú, saltar el corazón de la gente, pero porque tú y yo fuimos y oramos primero y le pedimos al Espíritu Santo que su poder fuera el que pusiera las palabras correctas en nuestra boca para ministrar a los corazones de la gente que tú y yo conocemos, ¿sí? ujú. Así que salta. 6. 6. El Espíritu de Dios me guía en decisiones prácticas en la vida. Ay, perdón. En decisiones prácticas en la vida. Es como que algo te salta de adentro, ¿sí? En las decisiones del día a día. Hay que aprender a estar atentos al Espíritu Santo porque no es que baja un ángel y, ¡oh! Y es todo místico, ¿no? Es algo sencillo que tú sientes que te sale de adentro. Si algo, como que algo brota de tu interior, que tú no estabas pensando en eso, no lo estabas meditando, no estaba en tu radar consciente y, y es como una seguridad que viene a tu vida, ¿sí? El Espíritu de Dios escudriña y revela aún lo profundo de Dios. Mm. Hechos 15:28, el Espíritu de Dios te da guianza en las cosas que Él quiere que hagas, pero nunca te va a obligar a que las hagas. Entonces, Ni la va a hacer él por ti. es importante que tú estés dispuesto a hacer lo que Él te está diciendo, ¿sí? Porque no te va a obligar. Hechos 16:6, el Espíritu de Dios te da guianza en lo que no es su voluntad o no es el tiempo todavía. Nos guarda de cometer errores en decisiones e incluso en negocios, ¿sí? Pero tenemos que pedirle ayuda, ¿sí? Si vamos por la vida haciendo las cosas por nuestra propia habilidad, sobre todo cuando somos personas preparadas en lo natural, tendemos a depender de nuestra propia habilidad. ¿Por qué? Porque hemos sido capacitados naturalmente. Pero ahí corremos el riesgo de basar nuestras decisiones en nuestra propia sabiduría y no contar con la sabiduría de Dios que sabe más de nosotros que nosotros mismos. Y ahí nos podemos perder esa guianza, ¿sí? Justo compartíamos con Lady, ella compartió el testimonio del trabajo, ¿no? Que Dios le dijo que no lo aceptara. Y cuando ella me lo compartió, yo justo le compartí uno también que yo viví parecido. Yo en un tiempo se me metió en la cabeza que quería trabajar en una tienda de marcas, en una tienda bien céntrica en Barcelona, y me encantaba esa tienda y yo quería trabajar ahí, porque además era cerca de mi casa. Y entregué un currículum y no me hicieron caso. Dos currículum y no me hicieron caso. Total, entregué 6 currículum para entrar a esa tienda. Y a la sexta me hicieron caso. Me hicieron las pruebas, fui 2 días, tenían que hablar inglés las empleadas, entonces me hicieron las pruebas también para ver cómo me desenvolvía. Y al tercer día me escriben que sí, que querían que trabajara con ellos, que les había encantado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo feliz. Y ese día justo teníamos escuela bíblica en la iglesia y le fui a contar al pastor, yo toda contenta, y el pastor, qué bueno. Y mientras él me decía qué bueno, adentro mío fue como un malestar. Sí, yo dije, qué cosa tan rara. Me fui a mi casa, digo, Señor, ¿qué pasa?
Yo debería estar celebrando que conseguí trabajo, un trabajo que me gusta y siento una cosa tan rara por dentro. Cuestión que me pasé el sábado y el domingo orando en el espíritu y cada vez, cuanto más oraba, más incómoda me sentía. Total que la incomodidad llegó a ser tal que dije, no entiendo por qué, porque no había ninguna evidencia, estaba todo bien. No entiendo por qué, pero tuve que rechazar el trabajo. Dije, muchas gracias por la oportunidad, de verdad lo lamento, pero no puedo aceptar el trabajo, ¿sí? No se entendía nada. Bueno, pasaron los meses y un día pasé por esa calle y la tienda ya no existía. Así que yo entiendo que el Señor me estaba cuidando de algo. No sé de qué, nunca lo llegué a saber, no pregunté, pero de algo me estaba cuidando. Entonces tenemos que hacer caso al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Dónde me fui? Vale, 7. El Espíritu de Dios me fortalece y me mantiene firme en el día imperfecto. Efesios 3:16, Hechos 9:31. 8. El Espíritu de Dios manifiesta sus dones a través de mi vida para ministrar a otros. Ay. Primera de Corintios 12:4 al 11. Los dones del Espíritu pertenecen al Espíritu de Dios, pero Él da la manifestación de los dones a cada uno de nosotros para provecho. El versículo 7. Hay 9 dones del Espíritu de Dios y todos podemos recibir la manifestación de todos los dones. Si tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, entonces puedo fluir en cualquiera de esos 9 dones, pero no es cuando yo quiera, yo no lo provoco. ¿Sí? Yo lo que sí puedo hacer es estar expectante de eso y estar dispuesto a hacer caso cuando esos dones quieran fluir de mi interior, pero yo no lo puedo forzar. Es algo que el Espíritu Santo me da cuando Él quiere, ¿sí? Punto C, ¿cómo ¿Vas desarrollar? a decir algo de eso? Es que se me vienen muchas cosas, mi amor, a la mente. Eso, di. Sí, em, cuando decía que Él nos guía para ministrar a otros, hubo un tiempo que yo servía en la alabanza y recuerdo que un día estaba arriba en el escenario, estábamos ministrando y no sé por qué miré a una chica, bien bonita esa chica, pero esa chica me estaba mirando muy feo. Yo decía, pues esa chica yo no la conozco, yo no le he hecho nada. ¿Qué le pasará conmigo? Digo, no sé qué le hice. Y me incomodaba porque más de una vez después de ese día me miraba feo. Y yo, según yo, no le había hecho nada. Bueno, pues recuerdo que yo salía de casa y oraba caminando, me gusta orar caminando. Y le decía, Señor, ¿qué hago con esta chica? Me molesta que me mire mal, me molesta porque no le he hecho nada. Y me dice, regálale este libro. Y yo, pues si no la conozco de nada, digo, regálale este libro. Bueno, pues fui obediente. Y la próxima vez que tuvimos reunión, me fui con el librito. Me acerqué a la chica, le dije, hola, me llamo Leilani, toma, un regalo de parte del Señor para ti. Para mí, muchas gracias. Le cambió la cara a esa chica desde ese día en adelante conmigo. Nunca supe lo que pasó, pero algo se quebró en su corazón, ¿sí? Algo que le estaba a ella impidiendo recibir y desde ese día en adelante eso se fue para siempre. Así que bueno, eso es un ejemplo. Otro ejemplo de que el Señor nos avisa para que nos protejamos, para que nos cuidemos. Cuando yo estaba embarazada de una de las niñas, poquito antes de que naciera, tuve una visión de que la niña nacía con el cordón enredado en el cuello, ¿sí? Y pues normalmente cuando nacen así los niños les puede dar algo en el cerebro, ¿no? Ujú. Y entonces yo dije, en el momento me asusté, ¿no? Porque dije, ¿de quién viene esto, no? Dije, ¿será del diablo? Pero entendí que venía de Dios. Y lo que hice fue orar en el Espíritu y decretar que si eso pasaba, en el momento que ella naciera, las enfermeras iban a ser rápidas en desenredarla para que no hubiera ningún problema.
y fui muy intencional en hacerme la imagen y visualizar cómo ellas hacían así y la desenredaban. Cuestión que la niña nació y mientras estaban sacándola, no me dijeron nada, pero yo vi que estaban haciendo algo. Y la niña no lloró. La niña salió, hicieron algo ahí abajo. Y cuando la ponen allá, me acuerdo cuando nació, la pusieron allá a mi costado derecho. Estaban haciéndole así porque estaba morada y no estaba llorando, ¿sí? Y en el momento el Señor me hizo recordar lo que Él me había avisado, que era que iban a ser así y nunca me lo dijeron, pero pues lo más seguro es que eso pasó, pero también pasó lo otro, que pudieron sacárselo a tiempo y nunca tuvo problemas de nada, ¿sí? Pero fue la única hija que nació sin llorar, ¿sí? Bueno, muchas cosas para compartir, tendría hoy varias horas, pero son cosas bien específicas, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos guía para todas las cosas, para un trabajo. Bueno, eso ya lo hemos contado en otros temas de discipulado, guianza para trabajos específicos, para horarios específicos, muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo compartí el otro día en la iglesia, que yo ya no pude seguir dando clases y yo decía, pues qué raro si el Señor abrió puertas para que yo pudiera dar clases sin tener el diploma de catalán, sin tener el diploma de esto, de lo otro. ¿Y por qué ahora de pronto se cierra esa puerta? Porque ahora ya no me dejan dar clases y eso es lo que más me gusta hacer. Y bueno, el Señor un día que pasamos por la terminal de buses y estaban todos los taxis ahí, me dice, ve ahí. Mm. Y yo les compartía en la iglesia el otro día. eh, pues mi esposa ha sido pronta para hacerle caso y yo a veces pues no he sido pronto y entonces yo demoré hacerle caso al Espíritu Santo Unos meses. casi un año, no, como 6, 8 meses. Y yo pasaba por ahí y yo sentía algo aquí adentro que tenía que ir ahí a ese lugar. Ajá. Y pasaba por ahí y sentía algo en este lugar. Entonces, ¿qué pasó? Que durante esos 6, 8 meses, yo fui a pedir trabajo a muchos sitios y en todos los sitios me decían que tenía que trabajar domingos o fines de semana o festivos, lo que sea. Y, y como que fueron 6 meses de estar dando vueltas, puro loco, buscando trabajos en lugares donde querían que yo estuviera ahí, pero pues no tenía la oportunidad de seguir pastoreando, ¿sí? Si entraba ahí, ya no. Y, y un día le digo yo, mi amor, yo le voy a hacer caso, yo me voy a quitar la espinita esta no sé para qué quiere él que vaya a los taxis, porque yo no estoy buscando trabajo de taxista ni nada, pero voy a ir, ¿sí? Y me fui a presentar a la terminal de buses, a la terminal del tren, a las oficinas centrales, di mi currículum, ta, ta, ta. Y en una de esas una persona me dice, mira, llama a esta persona, que esta persona necesita un conductor. Y ahí fue donde yo entendí de que el Espíritu Santo te lleva a toda verdad, significa que tú creas que es Él el que te está hablando y Él es el que te está abriendo camino. Y aunque al inicio no entiendas para qué, porque yo hoy que ya estoy trabajando ahí, sí me dieron chance de ir los sábados a Barcelona, sí me dieron chance de predicar los domingos, tengo todas las mañanas libres para estar con mi esposa. Lo único que no nos encanta es el horario, que a veces hay mucho desvelo hasta la 1 o 2 de la mañana, pero bueno, al final la puerta que sí estaba abierta, que el Espíritu Santo me había dicho desde hace meses atrás, era en donde yo tendría que haber ido a buscar y no buscar en otro lado. Mm. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el Espíritu Santo te va a inquietar a que vayas a un sitio, a que hables con una persona Haz caso. y tú vas a caer en la tentación como yo, de demorar eso y al final eso se convierte en desobediencia. Y, Y demoras el resultado, y pues. te va a pasar lo mismo que a mí, que en ningún lado me dieron trabajo, porque Mm. es que no había trabajo para mí en ningún otro lado, solo en este. Entonces, y hasta el día de hoy, te soy honesto, estoy trabajando, estoy contento, la gente está contenta,
Todos los días conozco gente nueva y todo. Y, y lo único es esto, el horario, que yo he tenido que aprender a desvelarme porque no soy de desvelarme, siempre me gusta dormir en las horas que tengo que dormir. Entonces estoy buscando el para qué es que Él me abrió la puerta en este lugar y ya más adelante pues te compartiré, ah, mira, ¿te acuerdas que el Espíritu Santo me llevó a trabajar en los taxis? Bueno, pues era para esto, esto y esto, Ujú, ¿sí? Y un día eso será un testimonio, pero vamos a que pudimos haber hecho caso desde el inicio y nos ujú, hubiéramos ahorrado 6, 8, 10 meses sí, de estar buscando con nuestras fuerzas. ujú. Y yo sé que ahorita hay alguien viendo este video que el Espíritu Santo le habló hace un año, hace 2 años, hace 3 años atrás, y tú sabes ahí en tu corazón que eso te lo dijo él y no le hiciste caso. Y es sobre soltar algo y al soltar eso, él te va a dar lo nuevo para tu vida. Hay una persona que está luchando emocionalmente, que no puede soltar una relación y no sabe cómo hacer para soltarla, sabe que le hace mal esa relación, pero no sabe cómo soltarla. Se siente incapaz de desapegarse de esa relación y el Espíritu Santo te va a dar una instrucción que va a parecer muy sencilla, pero hazle caso, porque esa dirección te va a llevar a ser libre de eso que estás sintiendo y te va a sacar de esa situación y te va a llevar a lo que el Señor sí tiene preparado para ti. A lo mejor te va a decir simplemente deja de escribir por una semana a esa persona. No sé qué es lo que te va a decir, pero Él te va a guiar y tú vas a ser libre de esa situación y vas a poder vivir lo que el Padre te preparó para tu vida, ¿sí? Entonces, todo lo que yo todavía no estoy viviendo en plenitud, cada área de mi vida que no hay plenitud hoy, ha sido por no escuchar al Espíritu Santo. Porque la plenitud de Cristo habita en mí, pero solo la puedo discernir a nivel espiritual. No la puedo discernir en la mente ni en el cuerpo, sino que solo es un entendimiento a nivel de espíritu. Mm, La convicción, la certeza llega a través de tu espíritu conectado con el Espíritu Santo y es ahí donde Él te revela cosas grandes y ocultas que tú no conoces para pues que el poder de Dios obre a través de ti, a través de tu vida, ¿sí? Seguimos porque si no se alargó este sí, tema. sí. Bueno, es impartición. C, ya vamos al final. ¿Cómo desarrollar una relación con el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es una persona, no es una fuerza, una paloma, no es un viento, es una No persona. es un horóscopo. Por eso le tenemos aquí una silla, ¿ves? Porque hay que hacerle caso. ¿Cómo te sentirías tú si vas a una casa o vienen a visitarte y no te hacen ni caso, ni te miran, ni te dicen hola? Se sentiría raro, ¿verdad? Pues es igual. De hecho, hay iglesias y nosotros tal vez en algún momento hasta fuimos a ese tipo de iglesia en donde le damos la bienvenida a la gente, le damos una silla, le decimos si quiere tomar algo, ¿sí? Y al Espíritu Santo no lo invitamos a entrar. Y el Espíritu Santo está ahí afuera, esperando a que le digas, mira, tú eres el invitado especial. Sin ti esta reunión no tiene ningún sentido. Si tú no vas conmigo a este lugar, de nada sirve que yo vaya. Entonces, reconocerle y darle el valor que realmente tiene es lo que te va a llevar a vivir el poder y la Mm, plenitud que Él tiene para tu vida, ¿sí? amén. Bien, dice, por lo tanto, de la misma manera que nosotros desarrollamos una relación con alguien, así se desarrolla una relación con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Primero, debo honrarlo, invirtiendo tiempo en conocerle a través de la palabra, a través de la comunicación, escuchar y hablar, no solo hablar. A veces oramos y no paramos de hablar. Y orar también implica escuchar y hacer silencio, prestar atención. El Espíritu de Dios está en sociedad contigo y debes aprender a tener una coparticipación con Él. ¿Sí? A veces queremos mandarle nosotros al Espíritu Santo diciéndole todo lo que nosotros nos parece y todas las excusas que nosotros tenemos para hacer nuestra voluntad, ¿sí? La Por gra- ejemplo, Espíritu Santo.
cambia el corazón de mi pareja Mm. y queremos nosotros darle órdenes al Espíritu Sí. Santo y el Espíritu Santo dice, pero es que esa pareja la escogiste tú, yo no te llevé ahí. Ajá. Ups. Y ahora me estás Ya pidiendo que... empezamos mal de entrada. Y eso es como cuando uno se abrocha mal los botones, ¿no? Cuando uno se abrocha mal el primero, todos los demás están mal desabrochados. Entonces, ¿qué toca? Volver para arriba, chic, 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 a donde se desvió todo y abrocharlo bien. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo no es para que le demos órdenes. El Espíritu Santo, entre menos le estorbemos tú y yo, más va a obrar Él. Sí. Pero la relación, la intimidad te va a llevar a entender que somos nosotros los que estorbamos de la manifestación de Él en la vida de la gente que está a Sí. tu alrededor. Entonces, yo le digo a la gente, si usted no ayuda al Espíritu Santo, por lo menos no le estorbe. Deje que Él haga como Él quiera, porque Él es Ujú. el que conoce los tiempos de Dios, Él es el que sabe lo bueno y lo malo para tu vida y Él es el que te guía a toda verdad. Pero tu trabajo y mi trabajo es obedecerle, no es darle órdenes para que Él haga algo que te está Que yo incomodando a quiero. ti. Sí, ayer yo estaba orando por una persona y yo, Señor, oro por esta persona. Bla, 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 bla". Y me dice, pídele perdón. Y yo, pero no sé qué. Pídele perdón. Sí. Y a veces esa cosa tan chiquitita no la hacemos y queremos hacerlo a nuestra manera y no es a nuestra manera. Bien, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación, la comunión del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, sea con vosotros todos. Primera, segunda de Corintios 13:14. Tú has sido diseñado, diseñada para oír su voz, está en tu diseño oír su voz porque eres su hijo, que es la suave guía interior que sube desde tu corazón hacia tu entendimiento, ¿sí? Dos, debo aprender y respetar su idioma. El Espíritu de Dios habla el idioma del cielo, que es la fe. Recuerdo que, rapidito, hubo un tiempo cuando quise meter a Antonella en la guardería, pues cuando tocaba no lo hice y ya cuando quise, porque yo no quería hacerlo cuando tocaba, entonces cuando ya quise era tarde, ya había empezado la guardería, había empezado el curso escolar de la Escuela Bresol y estábamos en Barcelona y, y me metí como en diciembre a querer meterla en la guardería y en Barcelona es re difícil meter a un niño a la guardería. Y más si es fuera de tiempo. Bueno, fui a la que yo había elegido de primera opción y me dicen, no, tu hija está en la lista de espera y tiene 13 personas por delante. O sea, ni pienses que este año va a poder entrar. O sea, ya espérate para próximo curso, me dijeron. Yo, vale, bueno, voy a la segunda opción que yo había puesto en la matrícula y me dicen, bueno, tu hija está en la lista de espera, en la número 28, tiene 27 personas por delante. Así que no, yo creo que esto ni Dios puede hacer que tu hija este año pueda entrar. Y yo me quedé así, digo, ya no voy a la tercera opción porque la tercera va a estar en la lista número 50. Y el Espíritu Santo me dijo, rodea esa guardería, como hacían, ¿no? Rodeando los muros de Jericó. Rodéala todos los días. Y estuve una semana que todos los días, durante 7 días, iba a esa guardería, de la del número 28. Iba con Antonella en el carrito, que Antonella tenía 2 añitos, y rácata, rácata, rácata. Empezaba a darle vueltas a la guardería orando. Y le decía a Antonella, mira, Anto, ¿ves esos niños? Tú vas a estar ahí. 7 días hice eso, ¿sí? Sin falta. Al séptimo día me dice el Señor, ya, no vengas más. Pasaron, creo que 2 semanas y me llega un SMS a mi móvil de parte del Ayuntamiento de Barcelona que mi hija tenía plaza en la guardería. Un ejemplo, ¿sí? Bien, Yo no sé qué lugar te está mandando Dios a que
vayas a orar y des vueltas 7 días, pero hazle caso, mm, porque al final tu trabajo y mi trabajo es la obediencia, ¿sí? A veces nuestra falta de obediencia es lo que no permite que el Espíritu Santo pueda liberar todo lo que en el cielo ya está liberado para ti. No se ha liberado aquí en la tierra porque pues tú y yo no hemos hecho lo que el Espíritu Santo nos ha puesto a hacer. Sí. bien. Eh, vale. Debo aprender y respetar su idioma. El Espíritu Santo habla el idioma de la fe. Por lo tanto, la queja, la crítica y la deshonra es una comunicación incompatible con el Espíritu de Dios. Si yo voy a Dios quejándome, criticando y deshonrando, me lo Por eso perdí. nosotros decimos a los que llevan un encuentro de amistad, a los que sirven en algún ministerio, usted quiere que el Espíritu Santo se manifieste en su encuentro, se manifieste en lo que usted hace cuando sirve a Dios, no vaya en modo queja. Ujú, Nosotros lo hemos experimentado y nos hemos quejado. A veces hemos discutido y nos hemos quejado antes del encuentro o antes de la celebración y se siente como la atmósfera cambia, porque no es el lenguaje del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un lenguaje en donde en vez de queja es gratitud y tú dices, gracias Espíritu Santo, porque a pesar de que discutimos, yo sé que tú vas a hablar hoy al corazón de las personas. Yo soy imperfecto, pero sé que tú eres perfecto y eres tú el que va a usar hoy mis labios para poder bendecir a la gente. ¿Sí? Entonces, pero si yo no reconozco eso, no doy gracias y me quejo, entonces no puedo pretender yo que Él se manifieste o que Él haga su parte si yo pues no me he comunicado con Él, ¿sí? El punto número me perdí. Espérame. Sí. 3, debo honrar. El 3 debo honrarle y anhelar una relación con él. Efesios 4:30, Primera Tesalonicenses 5:19. Mis hechos y palabras pueden perjudicar mi sensibilidad en relación con el Espíritu de Dios, ¿sí? Yo tengo que generar un ambiente propicio para poder escucharle. Puedo contristarlo y apagar su influencia en mi vida cuando yo hago mi voluntad. Eso me pasó a mí también en 2 ocasiones. Y una de ellas me dijo, si haces esto en este tiempo, vas a perder el ambiente que ahora estás disfrutando. Sí. Y como a mí nunca me había hablado así el Señor, pensé que era el diablo. Y dije, "Nah, seguro que es el enemigo queriendo. Ojo, ¿eh? Porque cuando nos encaprichamos en hacer nuestra voluntad, podemos llegar a pensar que lo que Dios no está hablando no viene de Dios. Así que, ojo, mirémonos de no estar encaprichados nosotros. Yo estaba encaprichada con hacer mi voluntad, hice mi voluntad y después me tocó devolverme para atrás a poner bien el botón y costó muchos años de lágrimas, ¿sí? De sufrimiento innecesario. No lo hagamos, sí, por favor. Y si lo haces, bueno. El Señor va a estar contigo para ayudarte a salir de ahí y seguir adelante, ¿sí? Pero es mejor no hacerlo. Em, Cuando yo deshonro al Espíritu de Dios con un estilo de vida inapropiado, en hechos, en actitudes, en palabras, en amistades, en relaciones, le estoy demostrando que tengo otras prioridades más importantes que Él en mi vida. No lograré establecer una relación fuerte y fluida con Él, ¿sí? Aunque Él esté siempre en mi vida, no voy a tener esa relación que yo anhelaba tener con Él. No es compatible. Estaré más consciente de otras influencias y otras voces que de la de Él, ¿sí? Y eso me juega en contra. 4, debo desarrollar un estilo de vida de orar en lenguas todos los días. Primera de Corintios 14, 2, 4 y 18, Judas 20. Orar en lenguas es orar la perfecta voluntad de Dios. Orar en lenguas es orar la revelación de los misterios de Dios a nuestro entendimiento, edifica nuestra fe. Y es como que construye los raíles por los que el tren del propósito de Dios para mi vida tiene que caminar, para que cuando el tren del propósito vaya, ya estén los raíles construidos y yo no me desvíe, ¿sí?
Y este es el tema. Luego tendremos un tema que hablará específicamente de la guianza, pero qué lindo tema, ¿no? Mm. No, y esto de orar en lengua, yo sé que hay muchos de ustedes que están recién convertidos o recién bautizados y dicen, a mí todavía no me sale hablar en lengua. Entonces, pero yo lo que te quiero decir es, yo por mucho tiempo, en la iglesia donde yo iba, no se oraba en lenguas y yo vi obrar al Espíritu Santo. Entonces, el hablar en lenguas no es la única Ujú, manifestación de tener al Espíritu de Dios. De hecho, conozco mucha gente que ora en lenguas muy bonito mm, y no hay manifestación del Espíritu Santo. Porque cuando mi motivación de orar en lenguas es solo ser escuchado por los claro. que están alrededor, entonces esa oración no tiene Ujú, ningún efecto en la presencia de Dios. Y no hay ningún poder del Espíritu Santo que vaya a obrar a través de ti si tu motivación de orar en lenguas es solo ser escuchado por alguien aquí en la tierra, ¿sí? ujú, Entonces, yo te invito a que a medida que el Espíritu de Dios fluya en ti, pues Él te llevará. A veces, en vez de orar en lenguas, te va a llevar a orar caminando, como dice mi esposa, o a orar en un lugar específico donde Dios dice, aquí es donde me quiero ver contigo todos los días, o te va a llevar a poner música mientras oras, qué sé yo, pero a nivel espiritual, el poder del Espíritu Santo solo se manifiesta en donde hay gente que anhela tener el fluir del Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Y para eso vamos a tener que ser flexibles porque mentalmente no es posible, físicamente no es posible accesar a ese poder. Solo se puede accesar a ese poder a través del Espíritu, a través de un espíritu manso y humilde de ujú, corazón. Ahí es donde yo, cuando reconozco, cuando soy enseñable, es que el Espíritu me va a enseñar. Pero si yo creo que ya lo sé todo, el Espíritu no te va a enseñar. ujú. Entonces, cuando yo creo que hacer mi voluntad es lo correcto, pues el Espíritu Santo dice, bueno, pues yo me hago un lado, yo respeto que usted quiera encapricharse y seguir por su camino. Aquí lo esperaré para cuando decida hacer lo correcto, ¿sí? Entonces, Ay, papito, gracias te damos en este día. Gracias, Espíritu Santo, por darnos el privilegio, Señor, de coparticipar en la obra que Dios quiere hacer aquí en Reus, en Tarragona, en Barcelona. Gracias Espíritu Santo porque tú eres nuestro ayudador. Eres tú el que nos ayuda a orar, nos ayuda a leer la Biblia, nos ayuda a entenderla, nos ayuda a perdonar como Jesús perdonó, nos ayuda a amar como Jesús amó, nos ayuda a servir como Jesús sirvió. Gracias, Señor, porque tu Espíritu es el que nos da el poder para poder ver a las personas como tú las ves y para poder resolver problemas que pues nadie más ve las soluciones, Señor. Tú, a través del Espíritu Santo, nos revelas a nuestro corazón cómo nosotros podemos participar de resolver, de liberar, de sanar, de libertar a personas que todavía no conocen a Cristo. Así que hoy, Señor, más que nunca, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Queremos permanecer unidos a ti y sabemos que eso solo se puede hacer a través de nuestro espíritu para poder recibir, Señor, revelación de todo lo que tú tienes para hacer a través de nosotros. Todo aquello que vas a usar de nuestro pasado para poder bendecir a otros, para poder sacar a otros de donde nos sacaste a nosotros, va a suceder a medida que tu espíritu y nuestro espíritu estén en sintonía y que podamos ver a las personas en tus tiempos, Señor, ser efectivos en qué hablar, qué pensar, qué hacer, para hacer que cada persona avance, Señor, y vivan el propósito original que tú tienes para sus vidas. Así que gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Decidimos ser buena tierra para ella y a partir de hoy vamos a cosechar, a cultivar diariamente esa relación con tu espíritu para poder recibir, Señor, de parte tuya instrucciones claras y precisas de qué hacer y qué no hacer con nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. amén. Amén, amén, amén. Así que Uy, no dé un paso más,
sin pedirle al Espíritu Santo que le muestre cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para su vida. Así que les animamos a que tengan esa intimidad y que así como un jardinero cultiva su jardín, que ustedes y yo podamos cultivar nuestra relación diariamente con el Espíritu Santo. Así que les amamos y hasta la próxima. Chao, chao.